Lo que es la figura de José en relación, ¿no es cierto?, con cada creyente. Y eso por una parte. Y por otra parte, aunque sea algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de la comparación entre la vida de José, la actitud que toma y la repercusión que tiene esa actitud que toma, y la vida de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? A veces vemos, en la Escritura nosotros vemos, de hecho que también se escucha, uno lo ve en los libros, lo escucha en mensajes y también uno lo ve en la Escritura, ciertos pasajes que son muy promisorios, ¿no es cierto?, de grandes bendiciones. El único problema que pudiera surgir allí es que para ser, ¿no es cierto?, nosotros parte de esa bendición, de esa bienaventuranza que surge de un pasaje bíblico específico, debemos estar nosotros en armonía con el pasaje bíblico que nos cuenta la Escritura y en armonía obviamente con el creador de la Escritura, que es el Señor. Si nosotros estamos en armonía con el Señor y en armonía con su palabra, podemos esperar, ¿no es cierto?, que se cumplan en nuestras vidas las promesas que están allí narradas en la Escritura. Pero otras veces a veces se nos alienta eso para no desanimarnos, para no desesperarnos, para no desesperanzarnos. Y si usted busque en la palabra, y el Señor le va a cumplir, porque el Señor es grande y misericordioso. El problema que puede surgir allí es qué relación nosotros tenemos. El Señor es misericordioso, pero también el Señor es justo. Entonces, la justicia, la misericordia del Señor no está reñida, no está en contra, ¿no es cierto?, de su justicia, así que son paralelas, ¿no es cierto? El Señor tiene pensamientos de bien y no de mal, ¿no es cierto?, pero nosotros debemos estar sujetos a su palabra para que se cumpla en nosotros eso. Por ejemplo, en un momento determinado, dice la Escritura, buscar primeramente, que lo vamos a ver luego, pero por una razón, nada más, fundamental, pero lo vamos a ver simplemente mencionarlo. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Lo que pasa es que uno debe centrarse en el pasaje de la Escritura. La Escritura se está refiriendo, ¿no es cierto?, a lo que es el abastecimiento, el sostén, la provisión básica de la vida. No le está diciendo, ¿no es cierto?, que busque primero el reino de Dios y su justicia, que Dios lo podría hacer también, pero dice, busque primeramente el reino de Dios. Reino significa gobierno, es el gobierno, el señorío, la autoridad. Yo tengo que buscar. De hecho que es así, uno dice busca el reino. Entonces nosotros pensamos muchas veces, ¿no es cierto? Por eso que José lo pensó de otra manera distinta. José actuó de otra manera, y él, en ese proceso que el Señor le estaba dando, José fue reprogramando su alma. Luego vemos algunas cosas de esa reprogramación del alma. Nuestra alma tiene que ser programada para que pueda actuar de tal o cual manera. Y José pudo hacer eso desde el comienzo, no en Egipto, sino desde que estaba con su padre. Entonces, cuando la Escritura dice busquen primeramente el reino de Dios, muchas veces uno pudiera pensar, busco el reino de Dios y busco, ¿no es cierto?, tal vez un personaje con corona y un manto y un cetro, y busco, porque eso, la mente es muy tramposa, nuestro interior está muy comprometido con muchas cosas. Entonces de repente busca primero el reino y uno se imagina hasta un castillo medieval. No diga que alguna vez no lo pensó. Usted dice, no lo pensé, pero le creería, pero me quedaría con la duda. Y entonces busca primeramente el reino de Dios, y uno dice, bueno, ¿qué busco? Busca el reino de Dios significa, ¿no es cierto?, el gobierno. Tengo que tener en mi vida, dice la Escritura, el gobierno de Dios, la dirección de Dios, el señorío de Dios sobre mi vida. Eso significa el reino. Busca
primeramente el reino, el gobierno de Dios sobre su vida. Si el Señor no gobierna mi vida, no puedo esperar que las cosas sean añadidas. O sí, si el Señor no gobierna mi vida, van a ser añadidas, pero van a ser añadidas las cosas del juicio, pero no las otras cosas que son la provisión básica. El pasaje ese, que usted recuerda allí, ¿no es cierto?, que es una de las grandes bendiciones. El Señor dice que lo básico de la vida para estar en este mundo que Él ha creado, Él me lo va a proveer. De repente yo digo, bueno, Señor, si yo busco el reino de Dios y tu justicia, ¿por qué no se me añade un yate? ¿Y por qué no se me añade otra cosa? ¿No es cierto? Claro, pero la Escritura no dice eso. Eso es lo que pasa a veces cuando se nos infunde o se nos quiere infundir aliento y esperanza, y entonces se le dice a uno, mire, usted busca el reino de Dios, pero no le dicen lo que es, no un castillo ni una puerta de diamante para buscar un reino poderoso, sino es la autoridad. Eso sencillamente es una cosa extremadamente sencilla, demasiado simple, difícil de entender por lo simple que es. Eso es lo que significa. Y entonces José pudo buscar eso y lo logró. A veces podemos ver en José otras cosas, pero a la hora de la verdad, cuando conocemos todo el contexto de la historia de José, nos damos cuenta de que si tomamos parcializada la historia de José, podemos imputarle algunas características, ¿no? Si lo miramos macro, la historia de José, ya la cosa cambia. Por ejemplo, lo vamos a ver rapidísimo, pero para ver 3 o 4 cosas y luego esa programación que tiene nuestra alma porque tiene que ser, ¿cierto? David le decía, bendice alma mía al Señor. Está hablando a su alma. Siempre recuerden esto en hebreo, ¿no? Hoy no lo vamos a ver, pero alguna vez lo vimos. Nosotros tenemos 5 palabras en hebreo para referirse a alma, pero básicamente tenemos nefesh, ruach, neshama, y entonces cada una tiene una cierta característica, un propósito en la dimensión del hombre en relación con el Señor, pero en definitiva son 3 palabras que están hablando de distintas características en el ser humano, ¿no es cierto?, que es nefesh, ruach y neshama, y otras 2 más, pero ahora no nos interesa, que fueron añadidas más así, para así decirlo, lo que no es incorrecto en la filosofía hebrea, lo cual es correcto, pero digo no es incorrecto, pero no nos compete ahora las otras 2 palabras, pero las que aparecen permanentemente en la Escritura y muchísimas veces una y otra, es Nefesh, Ruach y Neshama. Ya algún día les voy a mostrar ciertas características de eso, hasta donde yo creo que la Escritura nos lo muestra, pero el alma, ¿no es cierto?, el corazón habla siempre de la mente, la voluntad y las emociones. Nada está reñido con la creación del Señor. Mente, voluntad y emociones, y las emociones son tan importantes como yo les decía el otro día, porque las emociones rigen participan de nuestro razonamiento. Nosotros no razonamos sin emociones. Lo que pasa es que eso nos enseñó que las emociones pueden tener, puede estar reñida con la fe, ¿no es cierto? Y las emociones no están reñidas con la fe, sino que las emociones participan, ¿no es cierto?, de la razón. Uno cuando discierne y razona, está sujeto a las emociones del ser humano, y eso es correctísimo. No es antibíblico, ni está reñido con el concepto de la fe en el Señor, ni de la revelación. Las emociones no están reñidas absolutamente con nada de eso, absolutamente. Bíblicamente nadie puede decir es así, no es así. Las emociones, la Biblia habla de las emociones. Gózate con la mujer de tu juventud, gózate con esto, son emociones. Ahí no participa el razonamiento, ¿me entiendes? Son las emociones. Entonces, y tantas otras cosas, tantas otras cosas. Entonces, el salmista decía, bendice alma mía a Adonai. Si usted lee la historia de David y los salmos en general, va a ver cuando la persona estaba sujeta a demasiadas presiones, estaba sujeta a acechanza, incluso en algún momento hablaba de las presiones que tenía de los hombres que estaban por destruirlo, porque habla así, ¿no es cierto?, de determinadas opresiones de afuera a través del ser humano. ¿Me está siguiendo? Y el alma no tenía ninguna ganas de alabar al Señor. Usted va a decir, no, yo siempre lo tuve. Podría ser,
Pero a veces cuando estamos bien ni siquiera alabamos al Señor. Cuando estamos mal, renegamos de todo. Así que no podemos juzgar al salmista. Y el salmista, en un momento de desasosiego, de tristeza, de angustia, tiene que gritar: bendice alma mía al Señor. ¿Por qué? Porque tiene que activar su ser. Si permiten la expresión, es programar, en el buen sentido, programar, ¿no es cierto?, a su ser, a su vida. Es como si él estuviese hablando al alma que tiene adentro, que está opacada, que está casi tirada por tierra, como en un momento dice que David dice: estuve casi tirado por tierra, pero nadie lo logró. Algunas personas, yo entiendo, algunas personas pueden o podemos decir: a mí no me ocurrió eso, yo estoy de acuerdo con David porque a mí también me pasó. Claro, claro. En algún, mire, si a veces estamos bien y no queremos ni leer la Biblia, ni orar, ni ir a la congregación, andamos de aquí para allá, entonces cuando estamos mal, desaparecemos del mundo. Eso es lo que... Entonces, le decía, por ejemplo, y le voy a mostrar algo para que vea 3 o 4 cosas, porque José, a mí me impacta mucho todo el derrotero. ¿Por qué? Porque aparece, ¿se acuerdan que habíamos contado? No sé si los contamos, pero creo que habíamos contado. No los traje. Yo le había contado los capítulos que participa la historia de José, pero también tengo en la casa, ¿no es cierto?, eso no me lo acuerdo de memoria, la cantidad de versos, no en otros pasajes que se mencionan José en la Biblia, en el Génesis, desde que irrumpe José en la historia, no cuando nació, sino a partir de que está con su papá y lo manda a ver a sus hermanos, a partir de esos versos, en adelante, la cantidad de versos, ahora no me acuerdo, son una cantidad tremenda de versos que se refieren a la historia de José en su desarrollo personal y en su desarrollo espiritual. Y en el desarrollo junto con su familia en Egipto, cuando su familia va, todo lo que usted conoce. Pero es una cantidad tremenda de versos, ¿sí? Y en esa cantidad tremenda de versos uno aprende muchas cosas. Yo sé que en algunos casos, si lo tomo muy por separado y no discierno el antes y el después y el momento, cuando José lo manda, cuando Jacob manda a José a ver a sus hermanos, yo sé que muchos cuando enseñan apuntan a un determinado, con una determinada intención. Pero sé que cuando yo tengo libros de eso, he escuchado mil y una cosa, entonces si uno lo toma muy separadito, dice, bueno, qué malo que era José, porque realmente le llevaba a su padre como eran sus hermanas, bien. Pero en realidad eso tomándolo muy parcialmente. En realidad nosotros tendríamos que hacer como José. Yo he escuchado mil y una vez, no se debe hacer lo que hizo José porque estaba llevando chisme, ¿no? Eso es lo que le he escuchado a usted mil y una vez, ¿no es cierto? No es chisme. José, por la estatura espiritual que tenía, porque ¿se acuerda que le habían puesto un vestimenta especial? ¿Sí? Esa vestimenta especial habla de un principado. No principado del principado, sino un principado malo, sino será del príncipe de Dios, como la hija de David. ¿Se acuerda que tenía la misma vestimenta, que yo lo comenté? Y entonces, son es la misma palabra que aparece en 2 lugares. Dice, cuando fue violada la muchacha, le sacaron la ropa, que es la misma expresión que se utiliza para la túnica de José, y le sacaron esa ropa y la despojaron, ¿sí?, de ese estado de realeza. Y entonces, la misma palabra se usa en José. A José se la sacaron sus hermanos. De hecho, el mismo caso de su medio hermano se la sacó a Tamar, ¿ok? El mismo caso. Entonces, José tenía la vestimenta de la realeza. Y en esa vestimenta de la realeza tenía que comportarse. Yo no creo, si lo tomo muy parcializado eso, digo, sí, llevó un chisme. Cuando yo conozco el contexto, no puedo decir que llevaba el chisme. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de libros ni con ese tipo de expresión en un mensaje, porque le estoy sacando al pasaje esa verdadera enseñanza. Para chisme, si uno quisiera aprender de los chismes, tiene que estar dentro de una congregación, y ella lo aprende.
No hace falta ir al pasaje de la Biblia, ¿entiende? Ya se aprende demasiado, no afuera, hasta en las congregaciones. Entonces, desgraciadamente, no es el objetivo, pero desgraciadamente pasa. Y entonces, la Escritura, ¿no es cierto?, se está refiriendo a un personaje de la realeza que lo está enviando Jacob del mismo modo que el Señor manda a Yeshua. Y como Jacob manda a José así, el Señor manda a Yeshua, ¿no es cierto? Incluso cuando el Señor Yeshua vio que se acuerda que tiene una prenda que no tenía, era una sola prenda, ¿no es cierto? Ahí está hablando de que no había fisuras en su actitud. ¿Me está siguiendo? Lo mismo que la vestimenta de José. La vestimenta de José, por ese tipo de túnica de realeza, no tenía fisura. Las fisuras se las hicieron sus hermanas. ¿Me está siguiendo? Ok. Y entonces, con lo que hizo José, ¿no es cierto?, con su vestimenta real, cuando llevaba la mala conducta de sus hermanos, ¿sí?, esa es la característica que tenemos que tener nosotros también. Porque nosotros no podemos consentir, ¿no es cierto?, en nuestra vida personal, delante del Señor, la mala conducta de aquellos que nos rodean. No podemos ser solidarios, no podemos decir no pasa nada. ¿Me está siguiendo? Entonces, José, si José, yo le decía que era como una figura, lo vemos como una figura del creyente, ¿no es cierto? José no era partidario de los hechos incorrectos de sus hermanos. Él, en 37 verso 2, se lo denuncia a su padre, mostrando una gran valentía moral. Nosotros queremos solapar esa valentía moral con diciendo tenemos que tener misericordia. Entonces José no tenía misericordia, era un chismoso. Al revés nosotros. ¿Me está siguiendo? ¿Me sigue, hermano? José en el 37.2 denuncia a su padre la conducta equivocada de sus hermanos. Eso no es chismoso. Elevar a Jacob, en este caso, ¿no es cierto?, elevar a Dios la conducta inmoral de sus hermanos, pero no para juicio, sino con el propósito de que cambie. ¿Me está siguiendo? Entonces, José sí iba reprogramando su alma, ¿me está siguiendo? Tenía el alma reprogramada paso a paso en su vida para poder llegar a lo que llegó, porque llega a una estatura de Salvador de Israel, a ser el prototipo del Salvador de Israel y el Salvador de la humanidad. Porque ustedes no se olviden, ¿no es cierto?, no se olviden que Faraón, cuando vienen las personas egipcias, ¿se acuerdan que lo vimos el otro día? Cuando vienen los habitantes de Egipto, que Faraón gobernaba, y vienen con la necesidad, que eso lo vimos la vez pasada, ¿sí?, vienen con la necesidad, Faraón que le dice, vayan con José. Vayan con José. Porque él es el prototipo de la salvación. Prototipo de la salvación. Entonces, José primero salva a los judíos, al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, y después salva a los gentiles y los compra. ¿Okay? Al judío primeramente y también al gentil. Y José, eso lo que logró José lo hizo porque su alma, ¿no es cierto?, no nació seguramente así, fue creciendo, madurando y fue reprogramando. Por ejemplo, acuérdese de esto, José no era partidario de la conducta de sus hermanos. Él mostró una gran valentía, ¿no es cierto?, porque la persona creyente espiritual tiene que orar cuando ve las incorrecciones, pero no puede ser cómplice en consentir cosas malas. Esa es una de las cosas que nosotros confundimos con misericordia. Está bien y no pasa nada, tanto en la congregación, en la vida social que tenemos, con quien sea, en la familia. No podemos ser cómplices ni consentir. Es lo mismo que muchas veces queremos ser cómplices a Dios de nuestras cosas. De repente nosotros ya tenemos todo preparado de lo que vamos a hacer, decir y deshacer, y dice, Señor, bendice mi proyecto. Pero es mi proyecto, yo lo estoy haciendo, estoy intentando
a ser cómplice a Dios de todo aquello que yo ya decidí hacer y quiero que Él sea partícipe, ¿no es cierto?, de la decisión que yo tome. Pero la Biblia dice, la Biblia habla, ¿no es cierto?, que se cumpla tu voluntad, ¿no es cierto? Hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Y nosotros muy pocas veces podemos aplicar eso en nuestras vidas. Nosotros queremos que se haga la voluntad del Señor. Perdón, nuestra voluntad muchas veces y no la voluntad del Señor, en muchas cosas. Podríamos dar ejemplos muy cotidianos de la vida de cada uno y muchas veces queremos, no estamos tan seguros de decir, Señor, que se cumpla, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Pablo también lo hizo. Señor, quítame el aguijón de la carne. Pero si se cumple la voluntad del Señor, ¿se puede quitar el aguijón o no quitarlo? Dios prefirió no quitar el aguijón para tener en un cierto estado de sujeción y contrición de espíritu de Pablo, para que él estuviese siempre con el Señor. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué le dejó? ¿Por qué dice? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Una de las cosas que tenía el rabino Pablo, y ahí se nota en la escritura, era dos o tres cosas. A ver, el exabrupto, la ira, ¿no es cierto? El exabrupto, tenía eso Pablo a veces, y se va controlando, y la arrogancia. Primero se presenta como apóstol, después como el último de los apóstoles, ¿no es cierto? Después como el último de los salvados, y después como un aborto. Yo soy el abortivo, el último. Pero pasó por una gama de ser yo soy apóstol a ser abortivo. Y entonces cuando uno lee las cartas del rabino Pablo, en su crecimiento y desarrollo, en su programación del alma, fue declinando, ¿no es cierto?, ese sentimiento humano que tenemos del reconocimiento. Si usted lee las cartas cronológicas, en sentido cronológico, no está, pero si uno la ve en sentido cronológico, va a ver que es el apóstol, el último de los apóstoles, el último de los pecadores y el abortivo, dice. En las cartas, ¿me está siguiendo? Ya lo último, cuando era muy mayor, y se dio cuenta de todo eso, dice, ¿cómo me voy a presentar el apóstol? Está bien, el apóstol sí, en el buen sentido de enviado, pero el apóstol. Y eso tendríamos que aprenderlo cada uno de nosotros. Realmente tendríamos que aprenderlo. Y el alma tiene que programarse. Nosotros estamos muchas veces enredados con la miel. Yo cuando usted saca la miel con esa cosita de madera que va con se saca la miel así, y en definitiva nosotros nos enredamos con la miel de la vanidad, la miel de la soberbia, porque lo tenemos, el reconocimiento, ¿no es cierto?, que nadie nos ponga el dedo en la llaga en algo, ¿no? Y que nos haga irritar por alguna cosa. Y entonces, por ejemplo, le muestro 3 o 4 cosas de estas, de las comparaciones. De hecho, que si usted nos ponemos a hablar, usted me va a decir, sí, yo me di cuenta de la comparación tal o cual, porque no todos nos damos cuenta si sabemos el texto de esa cantidad de capítulos. En Génesis 37, no lo busco ahora, del verso 5 al 10, si no me equivoco, se habla de los 2 sueños que estaban, que tenía José, y que tenía una comunicación directa con los propósitos divinos. Cuando nosotros vemos lo de los sueños, yo sé que mucha gente, incluso lo escuché muchas veces, tengo libros que hablan de eso también, no estoy de acuerdo, verdaderamente no estoy de acuerdo por una sencilla razón. Dice, José no tenía que haber dicho los sueños, sí los tuvo que decir, porque cuando uno ve el principio, el medio y el final, si él no los decía, entonces usted y yo tenemos que cambiar la Biblia y no Dios. Claro, porque él tiene revelación de los sueños, y esos sueños que tiene, esos 2 sueños, cuando usted sabe toda la historia de José, se da cuenta que estaba en comunicación divina. No es que los tenía que ocultar, disfrazar, no decir en el tiempo oportuno. Yo he escuchado mensajes de eso. No hay que decir la cosa en tiempo oportuno. Pero para eso tenemos los proverbios, tenemos otras cosas y tenemos otro tipo de cosas. José tuvo una revelación y la dijo.
Eso desencadenó una historia. Si no lo hubiera dicho, la historia hubiera sido otra, pero el objetivo hubiera sido el mismo, probablemente. ¿Me está siguiendo? Entonces, José, ahí en eso, le dije 37, creo que está del 5 al 10, si no tomé mal nota, pero debe andar por ahí. Tiene una revelación directamente con Dios y tiene revelación del propósito divino. Y lo dice porque estaba en comunicación con el Señor. Cuando usted ve en la Escritura, es cierto que hay que usar palabras amables y palabras dulces, como dice en algunos casos, ¿no es cierto? La palabra blanda, la palabra dulce ablanda la ira, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ok? Eso es en su momento cuando corresponde. Tal vez se lo teníamos que haber dicho Isaías entonces nosotros. Porque Isaías fue terrible. Cuando vio el mal y la inconducta de Israel, ahí no hubo palabra blanda. Después hubo palabra blanda, pero en un momento, igual que José, ¿no es cierto?, le transmitió a su pueblo la tremenda iniquidad en la que estaba y se la llevó al Señor. Lo mismo que José. Y entonces, ahí en el capítulo ese usted ve el propósito de la conexión divina con el Señor, del mismo modo, ¿no es cierto?, que si nosotros, del mismo modo que Él estaba con el Señor y con ese propósito divino, del mismo modo tenemos que tener en nosotros ese mismo conocimiento del Señor, y eso lo vamos logrando a través del estudio de la palabra y la relación con el Señor. Si José estaba al lado de Jacob, eso sin duda, prototipo también del Señor. Pero José tenía un propósito divino y tenía relación con su padre y con el Señor. Hoy tenemos, nosotros también, podemos tener esa misma revelación, ¿no es cierto? Esos sueños que tuvo él, pero con revelación a través del estudio de la palabra, y esa es la relación que tenemos que tener. Usted dice, bueno, yo sé que muchas veces, yo sé que Dios habla de sueños, claro que lo puede hacer. Muchos piensan que no. Muchas personas que son creyentes, cristianos en el buen sentido, y que son, según como se les conoce, neotestamentarios, dice que Dios ya no puede hablar a través de sueños, sino que habla a través de su palabra. Yo no creo limitar las cosas del Señor, no, porque ahí ya estaríamos limitando, y esto sí, aquello no, lo otro puede ser y lo otro no sabemos. Entonces yo tengo una gran duda, y cuando digo, hablo con certeza, jamás diría que Dios no lo puede hacer, porque Dios puede hacer lo que Él quisiera. Entonces Dios sí que puede haber en sueños. Pero el problema es también que Dios nos puede hablar en sueños a través de lo que hemos asimilado y aprendido del estudio de su palabra. Porque en la medida que nosotros tengamos almacenados ciertos conocimientos de la palabra de Dios, eso nos va haciendo madurar, nos da crecimiento, y además nos está dando esa programación para nuestra alma. Es una cosa muy sencilla. Si fuera por voluntad humana, nadie va a una congregación. Si fuera por voluntad humana, vamos al parque de diversiones, al cine, al centro comercial, a pescar, a una plaza, a los jueguitos electrónicos, qué sé yo. Claro, si fuera por voluntad propia, que estaríamos en la casa, nosotros viendo una película, comiendo algo rico. Si fuera la voluntad humana, no digo la voluntad del creyente espiritual, estoy hablando de la voluntad humana, del ser humano. Es muy probable, ¿no es cierto?, pero el Señor hace que nosotros participemos de otra cosa, lo que antes por ahí nos gustaba. Por ejemplo, no sé, yo antes soñaba, no sé, con ser futbolista, de hecho que casi fui profesional, y casi todo eso, casi, y quería ser, lo cual no sería malo, ser concertista de guitarra, y que todo el mundo me aplaudiera, ¿no? Y hoy lo del fútbol quedó allí, y lo de la guitarra muy lindo, me gusta, pero no tengo el ansia, lo cual podría ser para otras personas creyentes también, no lo tuve, y por ahí toco en la casa para Rosa, pero ahí más o menos. Cada uno por su lado, pero estamos en la casa y por ahí escucho. Claro, es cierto. Entonces, por si usted quiere la primera comparación, pongamos la última que digo y la otra sería la segunda. José estaba en comunicación divina, tenía propósitos divinos, tiene los sueños porque estaba en conexión con el Señor. Y nosotros podemos tener la misma revelación
con otras características, pero ese mismo concepto de revelación, si nosotros estamos en relación con el Señor y estudiamos, leemos, primero leer y después estudiar la palabra. Una segunda, si usted prefiere segunda, es que José no era partidario de la maldad que tenían sus hermanos, porque sí, actuaban con maldad, ¿okay? Y ni consentían las cosas malas. De hecho, que nosotros, si somos comparados con la figura de José como creyentes, no podemos comulgar, no podemos solidarizarnos ni participar con la conducta de las cosas de afuera en el mundo, pero tampoco con la inconducta, ¿no es cierto?, dentro de lo que son los creyentes, ¿no es cierto?, y lo que es el pueblo del Señor, ¿no es cierto? Se ve, es parecida a la segunda, pero no es parecida, se ve la obediencia que tiene José, perdón, sí, bien digo, la obediencia que tiene José, cuando Jacob manda a José con sus hermanos. ¿Por qué digo esto? Eso es una de las cosas que tenemos que tener nosotros, porque esa característica. Cuando José es enviado por Jacob a sus hermanos, Jacob sabía de qué se trataba, y José también. Jacob y José, que era el enviado, porque pero José era el enviado y iba a ser el perjudicado, José sabía claramente, aunque no lo dice ahí la Escritura, pero podemos suponer que sí, inferir que sí. José sabía claramente que no podía esperar nada bueno de sus hermanos. Claro que no. Si usted conoce la historia, no se podía esperar nada bueno. Pero a pesar de que en ese llamado de José para enviarlo, sabía que no podía esperar. Usted me dice, bueno, ¿dónde lo dice? No lo dice la Escritura específicamente. Pero a buen entendedor, pocas palabras cuando estamos en el conocimiento de las cosas del Señor. Del mismo modo que José fue obediente por el llamado de Jacob para enviarlo, sabiendo que podía ser tristísimo el encuentro con sus hermanos, del mismo modo cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, tiene que cumplir lo que el Señor le envía y le manda, incluso si nos pudiera pasar algo, aunque les parezca mentira, nosotros buscamos siempre la bienaventura, lo bueno, ¿no es cierto? Pero si el Señor nos dice que debemos hacer algo, nosotros, si estamos en la misma armonía, en la misma consonancia de José con Dios y con su padre, que era el que lo estaba mandando, del mismo modo nosotros también, ¿no es cierto?, tenemos que estar expuestos y aceptar que podemos estar expuestos a algo que nos pasa. Por ejemplo, cuando uno va a tomar una decisión, esa decisión que usted va a tomar como hijo del Señor puede no gustarle a muchos. Pero si el Señor lo manda, uno tiene que hacerlo. Por ejemplo, a veces a los hijos no les gusta lo que los padres les ordenan, pero lo que los padres les están diciendo que hagan es, cuando es correcto, obviamente el padre que tiene una coherencia también, está con su experiencia, con lo que sabe, incluso con lo que ha vivido personalmente, sabe que esto no conviene, que aquello siga, aquello, si se hace aquello, vas a ir por mal camino, y si te haces por esto, la cosa va a cambiar. Entonces, el creyente tiene que estar siempre dispuesto, estoy haciendo la comparación, a toda buena obra que el Señor lo mande, porque estamos en comunión. Entonces de repente, a veces, toda buena obra, a veces nos resistimos hasta para ir a una congregación. No digo esta, aquella, de más allá, a una congregación, ¿no? Entonces a veces, por ejemplo, cometemos el error, ¿no? A mí me pasaba que incluso en México, incluso gente que me hablaba por teléfono y dice, no, lo que pasa es que yo no me congrego hace muchos meses, otros 2 años, estoy buscando que el Señor me dé la guía y la dirección. No vamos a vivir 2000 años para que el Señor le dé la dirección en 4 años. Claro. Esto ya es la incoherencia de la persona, me está sintiendo bien. Bueno, así nosotros tenemos muchas y muchas comparaciones de la vida de José que podemos hacer. Y José
que muchísimas comparaciones, pero muchísimas. En Génesis 49, ¿no es cierto? 26, se lo vamos a leer. No quiero leer todas las comparaciones, sería bueno leer las comparaciones, pero y podríamos ir a los versos, pero sabemos que hay mucha relación que hay. Ya con la primera tenemos, ¿no? Busque 49. José soñaba, ¿no? Porque estaba en comunión con el Señor y nosotros vamos a tener la misma revelación si estudiamos su palabra. José no consentía con la maldad, con la inconducta de sus hermanos y nosotros del mismo modo, ¿no es cierto? Y así, en muchos casos, José obedeció a su padre sabiendo que le iba a pasar nada bueno. Si usted hace con el paralelo con Yeshua, que sería el mejor paralelo en ese caso, ¿cierto? Por ejemplo, José fue injuriado, fue maltratado, fue despojado de su vestimenta real, fue agredido y herido por sus hermanos, ¿ok? En definitiva. Y cuando uno ve a Yeshua, del mismo modo, Yeshua vino a su pueblo, al pueblo judío, ¿no es cierto? Y también, en primera instancia, fue maltratado también por nuestro pueblo, como el Mesías. ¿Me está siguiendo? Del mismo modo, cada uno de nosotros también, si estamos en armonía con el Señor, a veces queremos todo lo bueno. Pero la Escritura dice, si nosotros queremos andar, ¿no es cierto? Creo que lo tengo por aquí. ¿No es cierto? Pero no me acuerdo. Aquí está. Todos los que quieren vivir piadosamente en el Mesías Yeshua padecerán persecución. Esa es palabra del rabino Pablo a Timoteo. Cuando nosotros tenemos, se da cuenta con lo anterior también. José quería vivir piadosamente y transmitía la conducta de sus hermanos y padeció persecución. Esa fue la realidad. Y Yeshua vino, ¿no es cierto? Y habló, ¿no es cierto?, con el pueblo judío en primera instancia, y habló de las conductas inmorales de muchas personas de nuestro pueblo. Y enseguida padeció persecución. A tal punto padece la persecución que su mamá y sus hermanos lo tildan de loco, que es la expresión que usted tiene fuera de sí. Vieron que dice, déjenlo que venga porque está fuera de sí. Fuera de sí, ¿se acuerdan cuando fueron los madres a buscar a Yeshua? Que estaba enseñando en un determinado recinto. La expresión fuera de sí es una expresión, no es, ¿cómo es que se dice en la expresión? Algo suave para decir algo malo. Eufemismo. No llega a ser un eufemismo, pero el decir fuera de sí es una expresión en español muy suave para no decir loco. ¿Me está siguiendo? Para no decir loco, ¿no es cierto?, demente o extraviado, ¿no es cierto?, se usa la expresión en español fuera de sí. Y la expresión fuera de sí, que se puede usar para muchas cosas, pero en realidad, en el contexto es eso. Y en realidad la expresión fuera de sí implica eso. Entonces, sí sería como un eufemismo, ¿no es cierto? Está fuera de sí y queda suavecita la palabra, queda muy suavecita, pero significa extraviado, demente, falto del discernimiento, loco. O sea, es la realidad. Y entonces, la Escritura dice, José vivía piadosamente y Jesús vivió piadosamente. Pablo sabía lo que significaba y le dice, si queremos tener esa misma como figura de creyente espiritual con José, por ejemplo, no hablamos de Yeshua, hablemos de José, ¿sí? Dice, todos los que quieren vivir piadosamente en el Mesías Yeshua padecerán persecuciones, en 1 Timoteo capítulo 3, verso 12. Entonces dice, todos los que quieren, no algunos. Yo sé que la persecución puede venir de muchos lados, ¿no? Puede venir de gente que está muriendo por ser creyente, que murió mucho en siglos pasados, está muriendo hoy también y morirán en el futuro, ¿no es cierto?, por ser creyentes. ¿Sí? Tal vez no nos pase a todos, pero a lo mejor por ser creyentes perdemos amigos de la escuela, de la universidad, perdemos la amistad con los familiares, no tenemos la misma relación que antes. Por no pensar igual que otros creyentes también somos perseguidos de denominación en denominación. Usted lo de aquí, usted lo de allá, usted los judíos mesiánicos, las diferentes vertientes del judío mesianismo, lo que dicen, no sé,
Bueno, ustedes, no dicen, ustedes los judíos no van a hacer salvo porque celebran el Shabbat, ¿no es cierto? Así que es cierto, a mí me lo han dicho, incluso que en México. Claro, ¿me está siguiendo dónde va ese tipo de persecución también? A mí me lo dijeron, varias veces me dijeron en México. Varias veces. Y en otro lado también, pero ya con los 15 años que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, voy a tomar otra, porque tengo acá los versos, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 39:9, ¿sí? Cuando es seducido, dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿No? Aquí mire, ella venía con una conciencia ejercitada. Si no quiere conciencia ejercitada, lo cual no está incorrecto, utilice la palabra alma programada. Él venía con una conciencia ejercitada o un alma programada. Y cuando es seducido, en este caso por la mujer, acuérdese una cosa, en la Biblia aparece 1001 vez todo lo que se habla de promiscuidad y adulterio. En realidad, no quiero hacer un porcentaje, pero de un 100% que aparece la cantidad de veces que se refiere a hombre, mujer, corrupción, adulterio, promiscuidad, lo que usted quiera, el 90% no se refiere a hombre o mujer. El porcentaje más chico es de relación de hombre-mujer, por así decirlo, en promiscuidad, en adulterio, lo que quiera. En el mayor porcentaje, no quiero dar porcentaje, pero un día podríamos encontrar todos los versos, son 1000, ¿no? Y entonces siempre se está refiriendo a la conducta moral y relación que uno tiene con el Creador. Entonces, si yo, como hombre, me pongo yo como hombre, usted como hombre, no estoy en falta de armonía con el Señor y no hago lo que Él me dice, yo para el Señor soy una prostituta, yo estoy en adulterio con el Señor. Y la gran mayoría de los pasajes se refiere a eso. Aquí José está seducido por la mujer. Podemos tomarla como la esposa, bien digo, de Potifar. Podría verse también, ¿no es cierto?, de otra manera, pero vamos a poner que sea el caso de hombre-mujer. Y entonces él dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Pero él no lo pensó en ese momento. Él tiene una conducta, tiene un crecimiento espiritual, tiene una relación con el Señor, y entonces, en base a su experiencia siendo tan joven, dice, yo no puedo hacer eso, pero no es porque le surgió la devoción en ese momento. Ella tiene el alma ejercitada, la conciencia ejercitada, el alma programada para tomar esa determinación por el conocimiento de Dios y de la palabra que había sido transmitida por su padre, ¿no? Y tenía esa convicción profunda, el amor por el Señor. Y dice que José huyó, ¿no es cierto? José huyó de la tentación, ¿sí? Dice que cuando huye de la tentación, estuvo dispuesto a todo. Por lo tanto, perdió su vestimenta, pero ganó su testimonio. ¿Está siguiendo? Entonces, si uno está siguiendo, yo tengo los versos aquí anotados de las comparaciones que yo he buscado en la Biblia y con muchos libros, una cantidad de relación entre José y Yeshua y José y nosotros, o Yeshua y nosotros, pero hay una pequeña, bueno, José y Yeshua no somos nosotros, pero sí podemos hacer la misma relación, ¿no es cierto? Por eso le dice Yeshua, ¿no es cierto? Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis. ¿Se acuerdan que se lo dijo en el Getsemaní? Velad y orad también para que no entren en tentación. Orar es una cosa, pero velar es estar alerta en este mundo, ¿no? Incluso para que no nos hagan cosas, para no ser solidarios con la maldad, para ser solidarios con lo bueno, ¿no es cierto? Y para tener un crecimiento y una madurez. Entonces no nos damos cuenta, nosotros decimos, bueno, sabemos la Biblia, a mí qué me importaría de nada decirnos, usted sabe, mire, yo me acuerdo toda la historia de José de arriba para abajo, con todo un montón de detalles que yo le mostré en varias reuniones, de cosas que nosotros creemos que son de una manera y son de otra, ¿no es cierto? Como le voy a mostrar ahora también alguna cosita en el tiempo que nos queda, si no se cansa, se duerme y se va a comer. Y entonces, ¿me está siguiendo? Y entonces,
¿de qué me serviría todo eso si no puedo de alguna manera emular a José en la enseñanza que nos deja a través de su vida? Porque sí es una enseñanza. Deja la ropa, pero gana el testimonio. Y a veces nosotros decimos, bueno, no tanto el testimonio y más ropa. Ropa significa lo que reviste a una persona. Hay gente que dice, bueno, yo vengo de una familia, no sé, que fueron estafadores, ¿no es cierto? Un ejemplo. Pero ahora la persona es creyente, ¿sí? Y entonces hay gente que dice, bueno, si le viene a esa persona, a lo mejor en una congregación, sabe que bueno, porque este tiene mucho dinero, este va a ofrendar. Pero yo le diría a esa persona, si usted tiene mucho dinero porque era de una familia estafadora, devuelva ese dinero, porque no le pertenece, porque viene de una estafa. Y dedícase a trabajar y sea humilde. Y otras, yo he leído libros que dicen que no, porque el Señor lo salvó, lo hizo limpio a él, y él recibió eso y no participó. ¿Me entiende? Es decir, la cosita cambia, ¿no? Porque dice, bueno, da un montón de ofrendas, ¿no? ¿Está siguiendo? Es decir, por eso digo, hermano, este mundo que vivimos es medio tramposilio si uno quisiera dar vuelta a las cosas. ¿Me está siguiendo? Bien. Ok. Bueno, eso para que usted vea de todas las comparaciones que puede haber. Y José, como consecuencia de esto, cuando uno va haciendo las comparaciones, vuelvo a decir, yo no creo que sea chismoso. Él actuó en la voluntad del Señor cuando transmitió a su padre la inmoralidad de sus hermanos. Eso no es el chismo. Me está siguiendo todo esto. Y son muchas relaciones que hay. Entonces José, como consecuencia de tener ese espíritu elevado, esa alma, ¿no es cierto?, crecida y madura, porque sí, si bien uno puede ver muchas cosas en todo esto, uno ve el crecimiento de los sueños, y entonces tiene una revelación de sueños y una esperanza para el copero y la desesperanza para el panadero, ¿me entiende? Y entonces, hasta el faraón lo ve, ellos, los egipcios, incluso ven por televisión tantas cosas de Egipto, y yo, usted debe tener libros, tengo varios libros de eso. Entonces uno ve que en Egipto primaba la sabiduría egipcia hasta el día de hoy. Se vienen descifrando cosas que son increíbles que pudieran haber surgido en aquella época. Yo tengo varios libros de eso. Antes leía mucho y yo analizaba mucho las culturas antiguas, ¿no? No soy ningún historiador, pero sí yo analizaba mucho la cultura asiria, la babilónica, la persa, la sumeria, la mexicana. Porque yo cuando tenía 13, 14 años me leí 2 libros así de la historia precolombina de México de Stenger, ¿sí?, que se llama Ciudades Perdidas y Civilizaciones Desaparecidas. Buenísima. Entonces conocía varios secretos de la cultura. ¿En serio? Tenía 13, 14 años. No libraco de así, no sé dónde habrán quedado. Bueno, uno sí se lo conoce. Un ejemplo. Entonces, uno va a analizar. En Egipto se caracterizaba por la sabiduría, el conocimiento y muchas cosas. Y entonces, si ellos se caracterizaban por eso, igual que los babilónicos, sin embargo, ese comportamiento, esa cercanía con el Señor hace que el faraón le diga, no hay sabio como este. Quiere decir que si nosotros seguimos el mismo camino, tendríamos que tener esa sabiduría que se destaque incluso en el mundo no creyente. Que se destaque. Y eso habla también de la paciencia, de la humildad, porque José sí padeció y tuvo mucha paciencia, ¿sí? A veces, antes de leer el verso, quiero mostrarles algo también, ¿no es cierto? Le decía esto de José con la revelación que tuvo en la cárcel, pero eso también le pasa, usted me cuenta en la Escritura, no me acuerdo del versículo, el capítulo, en el libro de Hechos, cuando Pablo y Silas, ¿no es cierto?, estaban en la cárcel. Y entonces, hasta el carcelero dice, pero si se me van esto, ¿no es cierto?, podría correr riesgo. Pero Pablo y Silas dan testimonio hasta en la cárcel.
José daba testimonio hasta en la cárcel. Nosotros damos testimonio estando en la mejor libertad. No porque seamos malos, pero no damos testimonio ni en la vida cotidiana en libertad. Y estos daban testimonio del Dios Todopoderoso, ¿no es cierto?, dentro de la aflicción del alma y de la aflicción del cuerpo en la cárcel. Por eso sí tenemos que en algunos momentos detenernos y ver, creo que es en el capítulo, ¿cuántos no tengo en Hechos? Pero creo que 14, 15, 16, por así. ¿Me entienden? Un ejemplo. Entonces tenemos que ver ese tipo de relación. En cuanto nos parecemos, ¿no es cierto?, a José, no veamos a Yeshua por ahora, a José con ese, por llegar a ser lo que llegó, ¿no? ¿Cómo nos comparamos? ¿No es cierto?, en compromiso, en voluntad, en paciencia, en perseverancia, en obediencia. Eso es lo que estamos viendo. Entonces nosotros decimos, busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Pero ¿dónde está nuestra justicia? ¿Dónde está nuestra voluntad, nuestra obediencia, nuestra honestidad? ¿Dónde está nuestro respeto? ¿Dónde está? Cuando uno ve la historia de José y vemos una situación, la analizamos si la analizamos bien. Si la analizamos mal, comenzamos porque decimos que fue chismoso. Y ya ahí se desliza un poco lo burdo de lo que puede ser un mal análisis. ¿Me entiende? Claro, realmente sí. Incluso, cuando a Moisés se le dice, yo he escuchado, eso se lo he escuchado 1.000.000 de veces, ¿no? Cuando Moisés se le dice, Señor, yo no puedo ir porque soy torpe de lengua. En realidad, cuando yo le he escuchado 1.001 vez, dice, bueno, usted no sea como Moisés. Mire, si a nosotros el Señor nos dice, haga tal cosa, no lo hacemos, a Moisés lo está mandando a enfrentarse con Faraón, que era el soberano del mundo antiguo. Por favor, era un tamaño esfuerzo y una responsabilidad, un compromiso y una situación que no se la podía imaginar ni Moisés, ni usted, ni yo, ni muchos Moisés juntos, ¿me entiende? Entonces él dice, yo soy torpe de lengua. Entonces dice, usted no haga como eso, porque Dios le va a dar la fortaleza, lo que fue. Yo estoy de acuerdo. Pero ahí torpe de lengua, la palabra es arel. ¿No es cierto? Que se usa para torpe, pero no es torpe. Se utiliza como metáfora de torpe, pero es una acepción posterior, y bíblicamente pero posterior, o en hebreo posterior. La palabra arel, la primera acepción de la palabra arel, significa incircunciso. Él dice, yo soy incircunciso de lengua, que se traduce como torpe de lengua. Que sería una acepción válida si uno entiende. Cuando dice yo soy incircunciso de lengua, Señor, yo no puedo estar capacitado para esta obra, pero no es por decir, no, se negó, fíjense, qué bárbaro, qué negligente. No, por favor. Eso es llevar arrastrar el pasaje bíblico hasta el fondo, ¿no? Claro. Es otra cosa, la escritura es otra cosa. Ahí dice haré incircunciso. Señor, por eso, incluso después le dice, Moisés, tú apárteme esto es maravilloso. Por eso le digo, la escritura, si no la entendemos, le hacemos decir cualquier torpeza. Ahí ya sería torpeza nuestra, lo de torpe que acabamos de decir. ¿Se acuerda lo que le dicen? Mira, está bien Moisés, bien digo Moisés. Dice, entonces, Aarón va a ser profeta y tú vas a ser como Dios. Entonces no, el pasaje, cuando él dice que era torpe, no era tan torpe, no era tan negligente. ¿Me está siguiendo? Lo está poniendo en una estatura tremenda. ¿Me está siguiendo? Y entonces ahí es donde uno ve cómo se puede analizar un pasaje. Yo digo, José chismoso, analicemos como eso. No sea esto, aquello, lo otro. Entonces, lo que va a seguir del pasaje, no sé cómo lo vamos a analizar. Lo mismo que con Moisés. Moisés se negó, a nosotros a veces Dios nos puede pedir algo que es extremadamente simple y pequeño
comparándolo con la misión que le dio a Moisés, y no lo hacemos, ¿no es cierto? Por eso nos va la vida como nos va, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos pretender? Pero sin hacer ese tipo ahora de comparación de cómo pretender o no, ahí tiene. Moisés llegó a una estatura espiritual que pudo ver la gloria del Señor, y en definitiva no entró a la tierra prometida, pero apareció junto a Yeshua y Elías en el monte de la transfiguración. Un ejemplo. Entonces, sí, el Señor tiene propósitos, pero José estaba en armonía con el Señor, Moisés estaba en sintonía con el Creador, y nosotros a veces le damos tantas vueltas, ¿no?, a nuestra vida espiritual. Y entonces, estamos hablando de por qué esta gente sí tenía reprogramada el alma, porque iban creciendo, iban madurando, pero a través del sufrimiento. José padeció y llegó a ser el Salvador, y en definitiva jamás tuvo la arrogancia y el orgullo. Moisés, del mismo modo, alguno va a decir, bueno, Moisés tal cosa o tal otra, y golpeó la roca. Yo hubiera hecho lo mismo, así que me hubiera quedado en moda seguramente. Cuando me dice háblale a la roca, yo no sé si le hubiera hablado. Nosotros lo vemos en retrospectiva y lo vemos todo muy fácil. Y cuando vemos retrospectiva y vemos todo muy fácil, las cosas malas que hicieron, nosotros las haríamos bien, ¿no es cierto? Y las cosas bien que hicieron ellos, nosotros las haríamos mejor. Entonces nosotros tendríamos que estar aquí también adentro con nuestros nombres, pero no están. Y ellos escribieron la historia que nosotros la estudiamos y que nos cuesta una barbaridad, lamentablemente. Les decía que en el 49, 26, dice, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. Acuérdense que apartado es la palabra nazir, que significa separado, coronado, selecto. Fue selecto entre sus hermanos. Fue el prototipo de ellos, una cosa maravillosa. Aquí apartado entre sus hermanos puede no entenderse bien en el peso específico que tiene el pasaje. Le dice, José, yo, tu padre, ¿se acuerda que antes dice que le había dicho, fueron pocos y malos los años? Reflexiona, hace teshuvá este hombre, ¿no? Si uno va leyendo los pasajes, hace teshuvá y entonces se nota en las bendiciones a los hijos que tenía esa conexión divina, por eso hace la bendición. Y por eso la mayor parte va para José y para Judá, pero la mayor para José en este caso. Y por eso dice, las bendiciones que yo recibí fueron mayores de las que mis padres, ¿no es cierto?, de los patriarcas anteriores. Y él transmitió esa bendición a José, ¿sí? Y dice que esas bendiciones tan grandes que iba a dar sobre José era porque José fue selecto, coronado, que es la palabra nazir, coronado, selecto, elegido, consagrado, la misma palabra, tiene múltiples traducciones, entre sus hermanos. Bien. Para tomar como segunda parte esto y luego ver dos o tres cosas para en su momento continuar, ¿sí? Dice, dicho en otras palabras, que las bendiciones que Jacob recibió, se lo dice a su hijo, fueron ilimitadas. Esa es la verdad. Cuando uno ve que hay bendiciones ilimitadas, si uno ve las bendiciones que le hace a sus hijos, un día lo vamos a ver, realmente los sábados no estoy tan seguro, porque ya se requieren otro tipo de tener muchos pizarrones. Pero las bendiciones que recibe son tremendas. Por eso es que decir, Jacob, yo soy una persona que pasé pocos años y malos, al luego reflexionar y decir que es partícipe de mayores bendiciones que sus padres, si uno ve y empieza a tomar las bendiciones que están aquí y posteriormente, mucho más adelante, dicho por los profetas y todo, las bendiciones que recibió Abraham e Isaac fueron
increíble. Yo quisiera, en el buen sentido, ¿no? También quisiera tener el 10% de las bendiciones, ¿no es cierto?, que vivió Abraham y Isaac, porque fueron tremendas las bendiciones, para su vida y para el futuro. Así que Abraham y Isaac, nosotros también tenemos bendiciones en el Señor, pero Abraham y Isaac recibieron unas bendiciones tremendas, parecieron, pero recibieron bendiciones tremendas, inconmensurables, que uno no puede entender ni cómo el Creador les da tremendas bendiciones, ¿sí?, en el buen sentido de la palabra. Sin embargo, dice que Jacob recibió más que ellos. Y si uno suma la de Abraham y Isaac, por tomar esas dos, ¿no es cierto?, suma las dos, usted va a leer una cantidad increíble de bendiciones que la quisiéramos tener, vivir y palpar cada uno de nosotros diariamente, ¿sí? Y Jacob dice que recibió muchísimas más. Quiere decir que habla de una bendición, por eso le habla aquí, no importará la expresión, ¿no? Término de collados eternos. Esto tiene connotaciones y tiene otro tipo de traducción, pero está en eso, ¿cierto? Dice que hasta el término de los collados eternos, estos se puede hablar mucho solamente del término de collados eternos, pero habla del derramamiento de bendiciones sin fin, ilimitados, eternos. Ok, entonces, cuando uno ve que hay bendiciones eternas y recurre a la Biblia en algunos aspectos para ver eso, uno puede ver muchas cosas, ¿no es cierto? Si uno quiere enumerar esos pensamientos, nombrar los pensamientos de bendiciones ilimitadas, o de bendiciones ilimitadas, bendiciones eternas, mayor bendición que mis progenitores, estamos diciendo algo que uno lo puede buscar en la Biblia en otros pasajes. Por ejemplo, voy a leer lo que les comenté casi desde el principio por un objetivo. Están las bendiciones para las necesidades básicas de la vida. Usted y yo, el creyente, necesita bendiciones para las necesidades básicas. Si uno quiere ser o tener y poseer cosas muy grandilocuentes, yo sé que hay muchas personas que dicen, usted como creyente nació para esto. Si fuera muy así, todos los creyentes del mundo, tendríamos que ser los dueños de las empresas, tendríamos que tener, ya no yates, tendríamos que ser el dueño del crucero. Esos cruceros, yo me acuerdo, estamos en Puerto Rico, en la República Dominicana, estamos hospedados ahí al lado del océano. En mi vida, la primera vez que vi en mi vida un crucero, yo lo miré, dije, lo vi en televisión y en fotos, pero cuando uno lo ve a poca cantidad de metros, yo no podía creer lo que era un crucero. Te iba a decir, este era de piedra, pero personalmente no lo había visto nunca hasta cuando estuvimos en la República Dominicana, en Puerto Rico, que íbamos a dar charlas. Entonces, cuando yo vi el crucero, digo, ¡qué bárbaro! ¿Qué es esto? No podía creer, digo, pero yo me veía una cosita así y miraba, estaba bastante lejos, no estaba cerca, porque estábamos como a 200 metros más o menos, ¿no? 150 metros estábamos. Entonces, a veces cuando una creyente dice, usted va a tener, y uno piensa, ¿no?, que le dice, usted va a ser empresario. ¿Ven que se dice a todos los creyentes que van a ser empresarios? Pero no se nos dice qué tipo de empresa. Va a ser empresario del Señor. Pues ya si nos cuesta ser empresario del Señor. Si nosotros fuéramos todos empresarios, ya no estaríamos con el Señor. Porque dice, tú me diste, engordé y me aparté. Eso lo dice la Escritura. No quiere decir que todos los que tienen engordan y se apartan. Pero es muy probable. La Escritura dice las cosas con mucha profundidad. Y es muy posible que eso ocurra. Y aunque no se aparte, ¿no es cierto?, del grupo de creyentes, uno se aparta del Señor porque pasan muchas cosas, ¿no? Cuando uno tiene, no digo que sea malo ser empresario, ojalá pueda ser muchos de ustedes, pero acuérdense, como dice la Escritura, ¿no? Que cuando uno tiene que ser buen administrador de las cosas del Señor. Yo creo que como dice el pasaje, mira, tú te preocupa tanto por almacenar cereales en tu granero, dice, hoy vienen a pedirte el alma, no sabes de qué te disfrazas ahora. Mire, en la Escritura hay mucha gente que se disfraza. Sí, de alguna forma podemos tomar Adán y Eva, ¿no?, que se taparon con hojas. Es una forma, no es decir, no es un disfraz, sí, es una forma de disfraz, cuidado. Es una forma de disfrazarse y de querer ocultar
¿no es cierto?, la nueva vida que habían tenido para no presentarse así delante del Señor. En la Escritura ese se disfraza, muchos se disfrazan en la Escritura, hay mucha gente que se disfraza en la Escritura. Hay 2 reyes que se disfrazan cuando van a la guerra para que no los maten y los confundan, ¿sí? A veces cuando uno piensa en eso y lo quiere analizar, como estamos analizando la historia de José también, habría que ver, hermanos, mucha gente creyente que está en este mundo en el cual vivimos, o muchos de nosotros, ¿de qué nos vamos a disfrazar cuando el Señor nos llama? ¿De qué? Tal vez usted ha dicho no, u otros tampoco, o la mayoría, pero muchos de qué se van a disfrazar cuando el Señor los llame a su presencia. Hoy, en este momento en que vivimos, cuando se nos transmite la palabra del Señor, y si usted va a poseer, tener y adquirir, va a conseguir aquello, va a ser allá, porque usted está llamado para aquello y para lo otro, y se nos infla la carne, el espíritu, el tuétano y todo lo que quiera. Pero cuando el Señor nos llame, ¿sabe lo que vamos a hacer? Pase usted primero. Aquí somos primero nosotros. Cuando el Señor nos llame, pase usted primero. Usted primero. Ahí no vamos a hacer los modestos. Pase usted primero, porque no queremos ver lo que pasa con nosotros. Es cierto, hermano, que parezca mentira. Yo tengo algunos escritos rabínicos muy interesantes de esto. Muy interesantes. Es cierto. Hay muchas anal midrashim, no solamente midrashim, sino fábulas, pero que surgen dentro de lo que son los midrashim, donde, para hacer la historia cortita, había un lobo, ¿no es cierto?, que veía una barda, un recinto, ¿no es cierto?, muy grande con una barda, y entonces veía todo lo que había dentro, ¿no? Y dice, ¿cómo haré? ¿No es cierto? Y el lobo dice, bueno, pero acá hay un hueco pequeño, pero yo no quepo. Entonces empieza a adelgazar, porque estaba gordito. Y entonces el lobo se parece para niños, pero no es para niños. Entonces el lobo se mete y ve adentro del mundo todo lo que consigue, de ese recinto, ¿no es cierto?, bordeado con una barda, y que era impenetrable. Entonces, dice, qué lobo, qué aquello, qué comida, qué esto. Y empieza a comer el lobo mucho tiempo, empieza a engordar. ¿Sí? Entonces, de repente dice, bueno, ya ahora quiero salir porque quiero andar como andaba antes. Y quiere pasar por el agujero y no pasaba porque estaba recontra gordo, ¿no? Entonces empieza a adelgazar. Y pasó por el agujerito y se apareció del otro lado. Y después mira por la barda y mira todo el mundo, dice, oh mundo, dice, a ti se te entra flaco y te sale flaco, ¿no? ¿Me está siguiendo? Claro, porque quiso aprovecharse de todo y engordó, pero cuando tuvo que salir. ¿Está siguiendo, hermano? Y eso es lo que hacemos nosotros, ¿sí? Queremos engordar en este mundo. Incluso como creyentes, engordar, digamos, siendo creyentes queremos poseer eso. Y queremos más o menos tener lo que tiene el otro, poseer lo otro, ser reconocido, no nos sacamos el orgullo, la vanagloria, el que más sabe, el que tiene más revelación, el más ungido, el que tiene conocimiento. ¿Cómo sabe aquello? ¿Cómo dice lo otro? Vamos a salir desnudo de aquí, hermano, de este mensaje. Vamos a salir desnudos. Entonces, aprovechemos lo que el Señor nos da. Entonces, pero tengamos cuidado con lo otro. Entonces, el Señor, cuando nos da bendiciones ilimitadas, una bendición ilimitada, pero que es ilimitada, es lo que el verso que yo le dije antes, el suministro de las necesidades, el suministro de satisfacer nuestras necesidades básicas. Ese suministro de satisfacer nuestras necesidades básicas es la bendición ilimitada del Señor. Para nosotros la bendición ilimitada del Señor es tener el crucero que yo le decía, y viajar por todo el mundo, y tener y esto, y diamante, y goya. Esa no es bendición ilimitada. Esa ya es la lujuria. El suministro y la provisión de las necesidades básicas de nuestra vida, eso es las necesidades básicas, o vendría a ser las bendiciones ilimitadas. Una bendición ilimitada es que el Señor me dé el sustento y el pan de cada día todos los días. Eso es ilimitado.
Pero nosotros entendemos mal la Escritura. Usted va a decir, usted es el único que sabe. No, ¿sabe cuántas veces me equivoqué en las interpretaciones? Hasta que me fui dando cuenta de que a veces le hacemos, decía la Escritura, para satisfacción nuestra, lo que nosotros queremos, incluso para quedar bien delante de un auditorio. ¿No? Porque si usted le dice a la gente, mire, va a pasar aquello, lo otro, la gente se deprime y se va. Pero usted le dice, usted va, y la gente se empieza... Es cierto, se alienta con la palabra, pero se alienta con la verdad. Por eso, esa bendición ilimitada es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si usted lee el pasaje anterior a este verso, ¿se acuerda usted de la provisión de las aves, de los libros, ese tipo de cosas? El Señor está hablando de las necesidades básicas, del alimento, del sustento, de la provisión. Eso es lo que está hablando el Señor. Entonces, si se busca el gobierno del Señor, lo básico para tu vida no va a faltar. ¿Puede haber momentos difíciles? Claro que sí. Sí que va a haber momentos difíciles. Pero una cosa es que el Señor nos suministre lo básico desde el principio al final de nuestros días, a que estemos pensando que vamos a ser el rey de Persia, o el presidente de Estados Unidos, o la empresa más grande de México. No necesariamente dice eso la Biblia. La Biblia dice, si tú tienes el gobierno de Dios sobre tu vida, tu provisión de vida y básica la vas a tener. Eso significa. Yo también muchas veces cuando veía pasajes que hablaba de ilimitados, todos decían, qué bárbaro, Jacob recibió las más grandes bendiciones que Abraham, y pero Abraham recibió esto, aquello, lo otro, y a Abraham se le prometía que en su descendencia, para bien o para mal, entre Ismael, si algunos piensan que Ismael o Esaú, y Isaac, se está prometiendo que su descendencia iba a ser hasta los fines de este sistema del mundo, ¿entiende? Y eso es una bendición, pero increíble. Él pudo no vivir con eso en ese momento, pero sabe que estaba, ¿no es cierto? Y entonces tiene bendiciones gigantes. Y sin embargo, Jacobo, yo les leí la vez pasada, ¿se acuerdan que les leí? Un profeta cuando hace la referencia a la bendición que iba a ser depositada sobre el pueblo de Israel, no se remonta a Abraham, a Isaac, se remonta a las bendiciones de Jacob. Así que Jacob, que nosotros tenemos como primero, segundo, tercero, es tercero en un sentido cronológico. Nosotros ponemos, pero no necesariamente es así. Todos tienen una participación tremendamente grande, tremendamente grande. Y entonces, por ejemplo, si yo me centro en las necesidades básicas de la vida, yo tengo ese versículo que está en Mateo 6:33. Y entonces, hay un pasaje, en el Salmo 68, ¿no? Estoy hablando solamente de un punto de bendiciones ilimitadas. Un punto de bendiciones ilimitadas es cubrir las necesidades básicas de la vida. Cubrir las necesidades básicas de la vida es una bendición ilimitada como la que recibió Jacob. Y esa bendición ilimitada se cumple si yo busco el gobierno del Señor para que me sean añadidos el sustento básico diario. Si usted quiere añadir al sustento básico diario una entrada para decir que, bueno, el Señor capaz que no la da, pero claro, pero no agreguemos más cosas. No es cierto. ¿Sabe por qué le digo? Porque yo cuando era jovencito, tenía 15, 16, tocaba la guitarra clásica con mis amigos, ya tenía 18, 19 años, yo hasta soñaba, pero soñaba durmiendo, así. Soñaba que estaba en el teatro y que me llevaban y me hacían entrar y me aplaudían. Ay, claro, lo deseaba tanto despierto que lo soñaba. O no sé si lo soñaba, no sé si porque lo soñaba después lo deseaba despierto, pero las dos cosas se me juntaban, ¿me entiendes? No estaba mal, había estudiado para ser concertista y quería hacerlo, tampoco es el fin del mundo. Pero después uno se da cuenta de otras cosas. Bien. Entonces, por ejemplo, en el Salmo 68, le voy a mostrar esto, pero aquí sí le voy a anotar algo, porque no es que esté mal la escritura, la traducción, la escritura siempre está bien, porque
pero la traducción sí. Déjenme ver un segundo. Y lo voy a hacer. 68. Bien. Dice, bendito el Señor. Ah, perdón, 68, 19. Bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Entonces, si yo estoy hablando de bendiciones ilimitadas, y en esas bendiciones ilimitadas me centro como primero en Mateo 6:33, podía haber tomado otro, pero preferí este porque es muy profundo. Si yo busco el gobierno del Señor, entonces las cosas serán añadidas. Yo no puedo buscar la añadidura si no tengo el gobierno del Señor, la dirección del Señor, si estoy sujeto al Señor como lo estaba José. Y entonces las cosas van a ser añadidas en tanto y en cuanto pase tal cosa. Es decir, hay un antecedente y un consecuente. No puede haber inconsecuente si no hay un antecedente. Eso es la ley bíblica. Nosotros no entendemos la ley bíblica muchas veces. De hecho, que sí, usted puede conocerlas, pero hay cosas que ante la angustia, nosotros que decimos, bueno, cuando uno está angustiado, Señor, dame la añadidura, después vemos la otra parte. Claro, no ha pasado alguna vez. Bueno, yo estoy enfermo, también que no anduve muy bien comportándome, pero ahora dame, después ya una vez sano me regenero. Se piensa así. Se piensa así. Dame la añadidura y después arreglamos. Casi un pequeño soborno. De hecho, que Dios tiene tanta misericordia. Miren, si no fuera por la misericordia del Señor, este mundo ya no existiría, porque si el Señor nos pagara, o no a nosotros, al globo terráqueo, al ser humano, sea de donde sea, incluso como creyentes, con tantas cosas que pasan entre los creyentes, si el Señor, de hecho que lo dice la Biblia para el pueblo judío, si no fuera por la misericordia de Dios, hubiéramos sido consumidos, nuevas son sus misericordias cada mañana, etc. Eso lo repetían en la sinagoga, pero incluso coloquialmente, yo veía ancianos en la sinagoga nuestra que decían, ay, esos eran más jovencitos, capaz que nos querían aleccionar con algo, y andaban de aquí para allá, y no me acuerdo, no sé por qué decían siempre los sefarditas, los sefarditas tenemos la costumbre, así, ¿no es cierto? Si no fuera por la misericordia del Altísimo estaríamos destruidos. Yo lo escuché millones de veces siendo jovencito y chiquito. Millones de veces lo veía. Si no fuera por... Mire, si el Señor nos tuviese que pagar como debiésemos nosotros, estaríamos todos en el infierno. No habría ser humano, estaríamos animales. Los únicos que se hubieran salvado. ¿Cierto, hermano? Porque el ser humano es tan nefasto, el ser humano, incluso a veces está como creyente, ¿no? ¿Qué sé yo? De repente estábamos viendo unas documentales de gente, pero una documental donde estaba la gente creyente, ¿no? Gente creyente en otro país, ¿no? Aquí. Entonces, estaban los creyentes, pero eran creyente, porque era una documental. Y entonces cada uno se mostraba sus armas, ¿no? Y dice, bueno, pero es malo tener armas. No, no es malo tener armas. Pero, me está siguiendo, pero ese tipo de cosas, ¿no? Entonces el ser humano tiende a eso. Y si el Señor tuviese que pagar, estaríamos todos en este momento en el infierno. A tal punto somos tan nefastos los seres humanos nosotros que, fíjese, ¿vieron cuántas películas hay de los animales? Dicen, los animales asesinos, el tiburón no es asesino, el asesino somos nosotros. No hay un animal asesino. Nosotros imputamos una expresión de un término legal a un animal. Ya lo único que falta, ¿vieron? La mojarrita, ¿saben lo que es? Un pescadito chiquito. Ya lo único que falta es que hagamos la mojarrita asesina. Claro, porque ¿sabe? El ser humano, si usted toma, busquen en internet si quiere, busquen, va a ver que ustedes son bien prácticos de esto, yo no. Pero busquen, va a ver películas de animales, el tiburón asesino, el otro asesino, los perros ladrones, esto. ¿Vieron los perros ladrones? ¿Se acuerdan de la película Los perros ladrones? Que lo manejaban con un... ¿Se acuerda usted? Es tan mal, tan burdo el ser humano, que hace esa película y nosotros la vamos a ver. Yo no la vi nunca, yo la vi por televisión, pero nunca la vi completa. Entonces le ponían a los perritos unas mochilitas, ¿se acuerda usted? Y los guiaban por, si los mandaban a robar el banco, vio que el perro se para
no sé qué perro era, Doberman, ahí está, los perros Doberman. Lo para ahí y entonces ahí tiene una transmisión que le dice, no sé qué le dice, porque hay una bomba, no sé cómo dice. Entonces los caseros le ponen a los perritos y los perritos ¡fium! Salen. Pero eso es lo más bajo que pueda. El ser humano es desastroso. De repente, no sé, crea vacunas maravillosas para salvar, pero por el otro lado nos hacen ver a los animales, que en definitiva nos hacen ver a los animales como verdaderamente somos nosotros. Entonces, y eso es lo que nosotros le mostramos a nuestros hijos, lo que el ser humano le muestra a sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, uno ve todo esto y llama, bueno, a mí siempre me llamó tanto la atención. Dice aquí 68, 19. Ok. El Señor cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es una oración en el Nuevo Pacto, pero es una oración hebrea. De hecho, que esa expresión también está en el judaísmo, lo que es el pan nuestro de cada día. Por eso, siempre lo que se hace en el judaísmo es orar todos los días por el pan que el Señor da. A tal punto es así que en el judaísmo, por ejemplo, los sefarditas sí lo tenemos, los que nacen de otra manera. Por ejemplo, nosotros vemos el pan, por ejemplo, un bolillo, ¿vio el bolillo? ¿No es cierto? Tiene la parte plana y la otra partecita así. Bien. Nosotros en la casa, eso, en la mesa cotidiana de la comida diaria, eso era el pan, como el pan de la proposición, el pan de Dios. Entonces, si el pan, por ejemplo, lo tenemos en una panela, vamos a poner, pero supongamos que lo pusimos en la mesa y el pan, que tiene la parte plana y después la partecita así, quedó de costadito, ¿no es cierto? Lo agarrábamos, lo besábamos y lo poníamos planito así, porque era, ¿se acuerdan en el tabernáculo, en el templo, que había que poner, ¿no es cierto?, la parte más dorada para el Señor, ¿no es cierto?, la parte que tenía la forma, porque la otra parte era donde sentaba, ¿ok? Entonces, una parte que se asiente y la otra parte, aunque era más bien plana, pero estaba como más dorada, por así decirlo. Entonces, se ponía. Y entonces nosotros, ese pan nuestro de cada día, que parece del Nuevo Testamento, también lo hacíamos nosotros en nuestra casa. Si se nos caía un pedazo de pan, por ejemplo, un pan, mi abuela lo tomaba, ya no se llamaba, lo poníamos a hacer. Y después lo poníamos en la mesa, ¿me entiende? Porque era el pan del Señor. Por eso, a veces, ciertas cosas que parecen tan triviales, ¿no es cierto? En la cosa más simple, nosotros aprendimos, de hecho que en la casa, hasta yo siempre lo hice eso, y con Rosa lo aprendí a mí, lo hacemos, ¿no es cierto? Cuando tenemos que tirar alguna cosa que la tenemos que tirar a la cena, la agarramos, la tenemos, besamos y después lo tiramos. ¿Entiendes? Así vamos a nosotros. Porque, es decir, si yo no hiciera eso, ustedes no puede ser. Pero créanme que hay un peso, y parece una tontería, pero me queda con un cargo de conciencia que no hice lo que me dijeron que tenía que hacer por lo que representaba la comida. Cualquier comida, de hecho, si cayó algo, hay que tirarlo, pero se besa la mano porque no va a agarrar todo lo que le cayó. Pero se besa así, ¿no es cierto? Y después lo toma y no lo tira. Porque era... Bueno, acá va el tema este. Le voy a mostrar algunas cosas, pero no puedes estar por favor. Por ejemplo, aquí donde dice, bendito el Señor, cada día nos colma de bendiciones, aquí sí dice eso, dice y ajustando el concepto, que es un problema de interpretación, donde dice, dice, cada día nos colma de bendiciones. Ok. En realidad no dice, les voy a mostrar aquí cómo dice. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Tengo... Un segundo, acá está 18, 19. Porque acá están con los números. Bien.
Yo le voy a decir cómo traduce esta Biblia, lo cual es correcto, que significa lo mismo, pero no es otra expresión. Dice, bendito sea, estoy leyendo la Biblia hebrea, ¿sí? Bendito sea el Señor, día a día, que sobrelleva nuestra carga. Ahí está. Porque la expresión que nosotros decimos nos colma de bendiciones, ¿no es cierto? No utiliza la palabra Baruch, no. Utiliza otra palabra que se puede traducir como colmar de bendición, pero es la palabra esta. Que es la palabra amás. ¿Sí? Esta palabra amás significa carga, incluso cuando se lleva, por ejemplo, llevar una carga, por ejemplo, ¿sí? O cuando uno está levantando un peso. Eso es lo que dice allí, porque la palabra omes, que es la palabra omes en hebreo, significa carga y peso. Entonces, si usted ve una Biblia, no está incorrecto, nos colma de bendición. No llega a estar incorrecto. Porque el concepto aquí está, el concepto de que el Señor lleva, ahora le voy a mostrar otra vez, el concepto de que el Señor lleva una carga, si el Señor, digamos, acá dice, bendito sea el Señor que día a día, que sobrelleva nuestra carga. Si el Señor sobrelleva nuestra carga, es porque nos está aligerando el peso. Si nos aligera el peso, entonces nos está bendiciendo. Entonces, parafraseado se puede traducir, lo cual es incorrecto, ¿no es cierto? Bendito el Señor, cada día nos colma de bendición. Cada día. Si es cada día y que nos colma de bendición o que lleva nuestra carga, si lleva nuestra carga es porque se hace cargo de nuestras necesidades. Ese es el concepto del Salmo. Pero no dice, no se usa la palabra baruj aquí, o el verbo bareja, ¿sí? Se utiliza la palabra, el concepto de llevar una carga. Para que el Señor nos bendiga, si el Señor nos bendice es porque Él está llevando nuestra carga. Ese es el concepto hebreo, ¿me está siguiendo? Pero nos dice, yo no puedo traducir bien, sí, el bendito del Señor cada día nos colma de beneficios o de bendiciones. Sería correctísimo. Y aquí, por ejemplo, déjenme ver aquí, esta es otra versión hebrea, el Salmo, le dije 68, no puse los papelitos, pero vamos a poner aquí. Voy a mostrar rápido. 69, 68. No, este no está. Pienso que creo que domino los números están acá no están en hebreo, están en romano nada más en esta Biblia hebrea. Yo creo que es un autor, Constantino, que es un autor radicado en el Uruguay, ¿no? Sí, eran europeos, pero radicados creo que en el Uruguay. Grandes escritores también, tienen varios libros. Bien cómo traduce este señor el concepto. Vuelvo a decir, hay palabras que son difíciles de traducir para transmitir el concepto. No es imposible, pero hay que transmitir el verdadero concepto. Aquí la que yo le leí en español primero está correcta, pero no es, si usted ve bendito, que nos colma de beneficios o de bendiciones, usted puede pensar que puede ser la palabra barej, pero no. Y acá este señor traduce, lo cual es correcto también, dije 68, 20, acá es 20 porque no es 19 porque es un verso corrido. Bendito sea el Señor, día por día nos carga de beneficios. Nos carga, porque acá en realidad ahí no dice beneficio, directamente sería bendito. Si yo lo quiero traducir como está en hebreo, digo bendito sea el Señor, día a día nos carga. Ese de beneficio es una expresión que se agrega para que se entienda, porque en hebreo dice bendito sea el Señor que día a día nos carga. ¿Me está siguiendo? Y la otra forma de traducir ese concepto es lleva nuestra carga, o lleva nuestro peso,
O, si lo quiero parafrasear, pero con el concepto, nos carga de beneficios. ¿Me entiende? Ok, bien. Aquí tengo otra, para que vean. En realidad ni me acuerdo cómo decían una y otra así rápidamente, cuando saqué hoy a la mañana para mostrárselos. Aquí también, bendito es Hashem, pon aquí, bendito es Hashem, día a día nos carga de beneficios el Elohim de nuestra salvación. Por ejemplo, para que usted vea, entonces, si yo veo que hay bendiciones ilimitadas, las bendiciones ilimitadas las tengo que dimensionar de acuerdo a lo que me dice la Biblia. Si yo las bendiciones ilimitadas las me dejo arrastrar por lo que me lleva a la imaginación, yo quiero el loro y el moro y quiero ser el no sé qué cosa. Pero no dice eso la Biblia. Ese es el problema con respecto a nosotros los creyentes, ¿no? Incluso más, aún dentro del pueblo hebreo, bíblicamente uno va a encontrar eso. Dice, Isaías transmitía el mensaje, ¿no es cierto?, del juicio y también de la restauración. Pero transmitía el juicio. Y entonces el pueblo que le dice, Isaías, Dios no hace ni bien ni mal. Dios no hace ni bien ni mal. Cuando Amós también está predicando, dice, bueno, Israel, no te desobedezcas tanto, porque para mí son lo mismo que los hijos de los etíopes. Y así, un montón de cosas, porque uno piensa que las bendiciones ilimitadas, ¿no es cierto?, me da pie a mí, ¿no es cierto?, a pisar a todo el mundo y erigirme como el primero en la tierra delante del Señor. Y no es así. La bendición ilimitada del Señor me garantiza el suministro básico del alimento y el sostén aquí en la tierra mientras vivo. Esa es la realidad. Por eso en la Biblia tanto se habla, ¿no?, con la parábola esa de llenar los graneros. Entonces, podemos tener, pero tenemos que tener una justa dimensión. Por ejemplo, aquí para terminar, después la próxima les comentaré rápidamente. Es el Salmo 103, pero se lo voy a mostrar rápido, lo tengo por aquí. Vamos a buscar el Salmo 103. La próxima lo veremos, pero un segundo. Bien. Okay. Voy a leer un poquito, ya con esto termino y la próxima les continúo todo esto. Pero les voy a mostrar algo que sí es bien importante, esto, del mismo modo que esto, ¿no? En el Salmo 103 es una de las características bíblicas donde, en este caso es un salmo de David, donde se nos enseña, ya con eso termino, dice, bendice, acá sí usa la palabra beneficio, bendecir, pero acá es bendice. Bendice alma mía, Barji, la palabra Barji, Nafshi, bendice alma mía Adonai, y bendiga todo mi ser su santo nombre. No olvides ninguno de sus beneficios. Ahí cuando yo una vez también les comenté, obviamente aparece la palabra olvidar. El salmista está hablando consigo mismo y con su alma. Y le dice a su alma, y se dice a sí mismo, a su propio ser, que no se olvide. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos. Sí que somos olvidadizos. Entonces el salmista aquí habla de cómo se programa su vida para que su alma esté en relación con el Señor. De hecho, que José tuvo una programación de su alma, y cuando uno hace esa comparación que yo les hice, hay como 20, 30, 40, 50 comparaciones, y yo creo que hice 7 o 5.
5, 6, 7. Y entonces, él sí tenía su alma que iba creciendo, madurando, prosperando. Y aquí también David lo mismo. Dice, bendice alma mía, Adonai, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía, Adonai, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila. Adonai es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Bien, hasta aquí. Si usted se fija, esto vamos a ver la próxima, pero con mucho detalle tal vez, ¿no? Si usted se fija, el salmista está hablando a su alma. Dice que no se olvide ninguno de sus beneficios. Quiere decir que hay un alma que es olvidadiza. Dice que es el que perdona tus iniquidades, por lo tanto tiene un alma con iniquidad. Dice que sana todas las dolencias. La palabra sana es de la palabra del verbo rafá, ¿no es cierto? Que significa curar, ¿no es cierto? El que cura, el que sana todas tus dolencias. Quiere decir que hay un alma, él tenía un alma enferma. El que te rescata del hoyo tu vida, eso lo hablaremos. Quiere decir, hay un alma que está en el hoyo, en la fosa, al borde de la sepultura, ¿sí? El que te corona de favores y de misericordia, y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bien, aquí con esto voy a terminar, pero voy a mostrar algo. Ahí no dice eso. Aquí está mucho mejor para los que somos viejitos. Porque no dice, sí, no dice exactamente eso. Dice y no lo dice en hebreo. Dice y no lo dice. Bueno, ustedes les voy a contar algo. Yo el Salmo 68 que les mostré antes, uno lo lee en español y está bien. En realidad el Salmo 68 es uno de los salmos más difíciles que hay cuando uno analiza los conceptos. Un día les voy a mostrar las frases que están allí y las interpretaciones que yo tengo de la lingüística de los antiguos, y va a ver que es un salmo tremendamente difícil para verlo. Cuando uno lo mismo que dice que te lleva cargado. Bueno, así como está eso, están casi todos los versos, una cosa así. Es muy difícil no es imposible, es difícil de interpretar. Aún sabiendo hebreo, si usted sabe hebreo, dice, lo quiero traducir, va a traducir palabra por palabra, pero no va a lograr la interpretación. Lo mismo que pasa aquí con este verbo. Acá dice, el que sacia de bien tu boca, ¿sí? Bien. La palabra boca en hebreo es pe, pero ahí no dice pe. Ni remotamente dice el Pedro. Bien. Entonces lo que ahí dice en boca es esta palabra. Y ahora se lo voy a traducir para que vean. Es la palabra adí en hebreo. Es la palabra adí. La palabra adí, si yo lo traduzco, por eso me traje incluso a mis diccionarios lingüísticos, uno de mis diccionarios lingüísticos para que lo vean. Y le voy a mostrar cómo se traduce. Por eso es una palabra bien interesante por muchas razones. Pero, vio que dice, el que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila. Ok. Si no se traduce bien la parte de arriba, no se entiende tanto que rejuvenezcas como el águila. Aquí en el pasaje. Bien. Yo les voy a mostrar este es un diccionario lingüístico, ¿sí? Bien. Y está en inglés, pero de todas maneras, le voy a mostrar lo que dice. Con esto terminado. Estas son la parte de las bendiciones ilimitadas, pero el Señor me beneficia de todo eso, con bendiciones ilimitadas,
¿Pero por qué? Porque tengo un alma olvidadiza, un alma inicua, un alma enferma, un alma que está en la fosa, un alma vieja, cansada, envejecida, ¿no? Eso es lo que dice. El alma está así. Y entonces, cuando uno va leyendo, hay una parte que concluye, es el que sacia de bien tu boca, de modo que tal cosa. Ok. Y la palabra esta, buscar. Lo que pasa es que en mi casa tengo el cuenta fácil. Bien. Ok. Dice palabra adi, ¿no es cierto? Viene de la palabra, de la raíz del verbo adá, ¿no es cierto? La ain, la dalet y la hei. Bueno, ok. La primera acepción de la palabra, de esta palabra, es age. Age en inglés es años. Años. Ok. El Targum, cuando lo interpreta porque lo tiene que interpretar. Usted tiene una palabra que es adi. La palabra, no sé si le dije lo que significa adi. Adi significa adorno, ornamento y joya. Okay. Entonces, el que sacia de bien tu adorno, el que sacia de bien tu ornamento, el que sacia de bien tu joya. Se puede traducir como deseo, el que sacia de bien tu deseo. Se podría llegar a traducir así. Ok. Por eso le digo, una cosa es buscar, digamos, buscar sinceramente al Señor, y cuando uno busca de su palabra, tiene que estudiar y aprender. Créanme. Cuando yo a veces muchas veces tengo apuntes, toneladas de apuntes que me he hecho a lo largo de mi vida, pero muchas veces cuando yo busco una palabra y la tengo que relacionar, Rosa lo sabe, yo a veces con una palabra como esta, yo estoy 5, 6 y 7 horas en la casa dándole vuelta a toda la Biblia en hebreo y en español y en inglés y en donde sea, y en estos libros, para ver dónde aparece en la Biblia, cómo se relaciona y cómo lo interpretaba. Créanme, a veces con una sola de estas palabras estoy 5 y 6 horas, y a veces más, y a veces hoy en día, hasta que voy buscando materiales de cómo se puede llegar a interpretar, pues yo tengo la traducción, pero quiero saber qué es lo que significa, cómo lo puedo apreciar. Entonces, tengo acá dice boca es P, por lo tanto, acá no dice P, dice adi, y adi no es boca. Se puede traducir como boca por una razón, se puede llegar a traducir, pero no es boca es P. Okay. Ahora, dice, años, viejos años, años viejos, ancianidad, ok. Se puede traducir como ornamento, como joya, etc. Ok. Hasta aquí, esto para que vean, estos son libros chicos, hay libros de esto en hebreo, ¿no es cierto? Y lingüístico, que son así, créanme que son así y así, porque le dice cada palabra en hebreo, cada libro tendrá lo que tenga, le dice cada palabra en hebreo qué es lo que significa para traducir en ese pasaje. Porque usted va a tener el Targum, ¿sabe el Targum? El verbo targem significa versión de una lengua a la otra, es versión al arameo, ese es el Targum, al arameo. Y cuando se tomaba el hebreo y los traductores iban a escribir el Targum en arameo, tenían que interpretar, traducir la palabra, pero interpretar qué quería decir, cómo se reflejaba en la vida cotidiana. Porque esta es una palabra aquí que está perfectamente ubicada, pero que no se puede traducir. Se puede traducir, pero uno no llega a entenderlo muy bien. Ok, bien. Entonces ya sé lo que significa. Joya, ornamento, adorno, se podría traducir también como deseo. Es el que sacia de bien tu deseo, de modo que rejuvenezcas. El que sacia de bien tu anhelo, el que sacia de bien tu boca, el que sacia de bien, Bien, pero la palabra es esa. Bien, ahora, vayamos aquí. Vayamos a esta. Este sí hace una aclaración. Mire cómo lo traduce aquí.
Dice, primera traducción, quien satisface tu boca con bondad, que renueva tu juventud como águila. Ahora viene la aclaración. Alternativamente, la voz Adi, en lugar de boca se puede traducir como ancianidad. Porque acuérdense lo que yo les leí allí, que la primera acepción de la palabra Adi significa año. No año de llaná de año, pero sino que es una palabra muy antigua. Entonces, el Targum, cuando le interpreta, lo traduce como refiriéndose a una persona entrada en años. Entonces, el Salmo 103 dice que hay una persona que dice que está programando su alma, para usar la misma palabra, y él entonces dice que es el que sana, que rescata, que te corona, que te perdona, que te sacia, etc. Y entonces porque el alma estaba mal, ¿cierto? Bien. Y ahí van transcurriendo los años. Entonces dice, la palabra di en lugar de boca se puede traducir como ancianidad. De modo que la frase de este versículo, pasú, como dice aquí, se traduciría así. Hashem satisface tu ancianidad con bondad, de modo que rejuvenezcas como el aire. ¿Se da cuenta? ¿Le entiende ahora? ¿Le entendió? Sí, yo lo repito. Eso es lo que dice. Porque cuando uno dice, bueno, satisface de bien tu boca, si uno no se adentra en el pasaje, eso usted puede decir lo que quiera. ¿Cómo satisface de bien mi boca? ¿Me entiende? Bien. Ok, eso por un lado. Bien. Déjeme ver aquí, a ver si lo tengo aquí, a ver cómo dice este señor aquí. Esta es otra versión. ¿Sí? 103, ¿cuándo? Quien satisface tu vejez con cosas hermosas para que tu juventud sea renovada como el águila. ¿Se da cuenta la diferencia? Porque que satisface de bien tu boca, que mi boca cuando digo, cuando hablo, con lo que la alimenté, con lo que la llené en lo espiritual, me satisface como que estuviese comiendo, ¿me entiende? ¿Me está siguiendo ahora? Así que los jóvenes no le importa, pero cuando llegue anciano le va a servir esto. Claro, nosotros que ya tenemos años, yo cuando veía esto ya me ponía contento, dije, fenómeno, entonces tengo esperanza. No, en serio, hermano. Para que vean lo que encierra, ¿no es cierto? Y este salmo es uno de los salmos característicos de los bienes ilimitados, de las bendiciones ilimitadas, como recibió Jacob, ¿sí? Y entonces en esas bendiciones ilimitadas, que comienzan con satisfacer mi necesidad básica, en esas necesidades básicas, pero llegando, ¿no es cierto?, a otra cosa, es que el Señor me perdona y que el Señor me sana, el Señor me rescata, el Señor me corona, ¿no es cierto? Y en medio del devenir de los tiempos, del crecer y el ser mayor, ¿no es cierto?, Él paulatinamente me va rejuveneciendo. Puede ser en lo físico, puede ser en lo espiritual. Déjeme ver ¿me está siguiendo? No, sí. Le voy a mostrar Señor. Ay, perdón. Aquí está. ¿Cierto? Vamos a ver cómo interpreto esto. Porque a veces sí, mis libros los conozco, pero a veces no me acuerdo exactamente cómo lo interpreta cada uno. Ya corté el mío, así no, como asientos así. Si este también lo va a hacer más o menos, así se renovará como plumaje de águila. Bueno, dice, se renovará como plumaje del águila. Dice tú, como que rejuvenecerá. Utiliza otra palabra que es la puericia. Puericia significa, es una palabra
que en español significa el periodo de la edad de una persona entre los 7 y 14 años, llama puericia. ¿Sí? Entonces lo que dice aquí también, ¿no es cierto? Que uno va creciendo, ¿no es cierto? Y entonces a la medida que la persona va creciendo, ¿no es cierto? Lo espiritual y en lo físico, porque no, lo va rejuveneciendo como el águila. Pero para que vea usted el tipo de traducción, cómo se puede traducir, ¿no? Y bueno, ya con esto terminamos. Ya después veremos algunas palabras y algunas traducciones también que son importantes. Pero lo importante de esto es que comenzamos con José, vimos algunas otras cosas, y que ellos tenían un crecimiento, una madurez, que a veces la interpretamos mal cuando la aprendemos, cuando la leemos en la Biblia, y que tenían un alma que iba creciendo, madurando, fortaleciéndose y programándose. Por eso llegaron a donde llegaron y el Señor los usó. Quiera Dios que en esta hora usted y yo podamos, ¿no es cierto?, programar nuestra alma para tratar de emular, como vimos a José, para tratar de emular incluso como vimos a Moisés, ¿no es cierto? El que nosotros decimos torpe de lengua era un hombre sumamente humilde. De hecho, que dice que Moisés, de hecho que solamente se habla de Moisés y de Yeshua, solamente de esos dos, cuando se dice que eran las personas más mansas sobre la tierra. Y entonces, sí, tenían una posición delante del Señor que nosotros no debemos desestimar. Podemos decir, bueno, hicieron esto, no hicieron aquello, pero tenían una posición y una estatura espiritual que no debemos dejar de lado nunca ni desestimar, y que era Dios, que nuestra alma también esté programada delante del Señor. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Bendito Dios, Padre eterno, Señor de toda misericordia, te damos gracias por el don de la vida, por las misericordias que recibimos. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestra alma. Y eso mismo rogamos, Señor, para cada uno de nuestros familiares, que muchos no te conocen, se han apartado o están, Señor, buscando y no pueden encontrar. Por cada uno de nuestros familiares, hermanos, hermanas, esposas, esposos, madres, padres, primos, tíos, sobrinos, abuelos, Señor, de nuestras familias que han dado la espalda, que no han escuchado, así como nosotros, Señor, te pudimos escuchar, encontrarnos contigo, tú nos encontraste y estás haciendo que podamos crecer, madurar, Señor, y estás de una u otra manera a través de lo que nos pasa en la vida y a través de lo que vemos en tu palabra revelada, Señor, ese crecimiento y esa madurez que necesitamos y ese alma programada que tenemos que tener, Señor, para que verdaderamente podamos, Señor, estar y adorar tu nombre en espíritu y en verdad, Señor. Quita de nosotros todo aquello que a ti te desagrada, quita lo malo delante de nuestras vidas, lo malo de nuestras vidas y delante de nuestras vidas. Señor, aderézanos mesa en el camino para que podamos transitar, Señor, aprendiendo de tus cosas. Bendito sea tu nombre. Quita, Señor, todo obstáculo de nuestra mente, quita toda traba en nuestro corazón. Señor, sana nuestro espíritu, así como sana nuestro cuerpo, Señor, para que podamos día a día aprender de tus cosas, ser obedientes, Señor, ser disciplinados. En el nombre de Yeshua HaMashiach lo rogamos. Gracias, Señor, te damos porque tú nos das bendiciones ilimitadas con el sustento y el pan de cada día. Tú nos das bendiciones ilimitadas, guardándonos y bendiciéndonos, librándonos de todo mal y de todo peligro en la calle y en todo lugar. Gracias porque tú nos das bendiciones ilimitadas, Señor, cuando nos capacitas con el conocimiento de tu palabra, lo poco, Señor, que podamos aprender día a día, Señor, y con el correr de los tiempos. Que sea una fuente inagotable y un río que fluya como dice tu palabra, y que estemos plantados, Señor, como árboles delante de corrientes de agua. Bendito sea tu nombre, Señor, que tu Ruach HaKodesh nos dé el conocimiento y el discernimiento que viene de lo alto para todas las cosas.
Danos discernimiento y sabiduría y el shalom y el reposo que viene de lo alto. Señor, todo esto lo rogamos humillándonos delante de tu presencia, pidiendo perdón de nuestras faltas, de todas aquellas cosas, desatenciones que tuvimos, Señor, en el camino que tú nos has dado. Y queremos ser, Señor, ejemplo también, así como lo fue José. Señor, que podamos compararnos también con cada siervo tuyo en tu palabra, que verdaderamente tú los escogiste, los dirigiste y les enseñaste, Señor, para que ellos puedan crecer y que ese mismo crecimiento también podamos tener nosotros. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Yeshua HaMashiach.